Muy buenos días para todos. Gracias por acudir a esta cita con nuestro tiempo devocional aquí en nuestro canal de la Iglesia Bautista Tunal. Y hoy vamos a tratar un tema en el cual venimos en una serie de tres. Ya vimos la vez pasada la respuesta bíblica a la maldad. Hoy vamos a ver una respuesta bíblica a la muerte. Y en el próximo video, Dios mediante, estaremos viendo una respuesta bíblica al sufrimiento. Son las tres inquietudes más grandes que tenemos como seres humanos. La muerte es un flagelo que afecta absolutamente a todos. Es una cita que no podemos evadir, que todos tenemos que llegar a esa cita. Pero muchos, cuando se le habla del tema de la muerte, evaden el tema. Otros les da temor, otros les causa mucho miedo. Pero vamos a ver, a la luz de la Biblia, cuál es la respuesta para la muerte. Pero primero vamos a orar. Señor bueno, gracias Padre por tu palabra. Pedimos tu guía, tu dirección en este tiempo, que pueda haber claridad en mis palabras, Señor, y que tú nos guíes también en esa esperanza que tenemos en ti. Oramos en Cristo Jesús. Amén. La muerte. La muerte afecta a toda la humanidad. Vemos en las noticias que mueren personas, vemos tal vez en nuestros familiares que hay personas enfermas y que posteriormente van a morir. La muerte afecta a adultos, a niños, a jóvenes, a bebés, inclusive a los bebés. Tiene una afectación en todo sentido. Pero primero, antes de entrar en materia, antes de entrar en la Biblia, vamos a ver qué es la muerte. Y podemos buscar la respuesta a esa pregunta, ¿qué es la muerte? En la ciencia. Y permítanme leerles una definición. Dice, la muerte es una persona que deja de existir porque sus funciones y signos vitales comienzan a ser nulas. Una persona deja de existir porque sus funciones y signos vitales dejan de ser nulos. Eso para la ciencia es la definición de la muerte. Puedes buscar también la respuesta en las diversas religiones que tenemos. Y el hinduismo te dirá, no, tú no vas a morir. Lo que vas a entrar es en un proceso para convertirte en otro ser. Vas a reencarnar y vas a convertirte en otro ser, ya sea un humano o un animal. Puedes acudir al budismo y el budismo te dirá, no, en esta vida sufrimos a causa del deseo y tenemos mucho sufrimiento y eso nos va a causar la muerte. Así que tienes que vivir una vida con buena conducta, una vida sana y eso te va a ayudar en esta vida. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia afirma ser la verdad. Y es la verdad, y no porque yo lo crea ciegamente, sino porque lo que me dice la Biblia es conforme a lo que nosotros vemos, es conforme a nuestra realidad. La Biblia afirma ser la verdad y es la verdad, y lo creo así. Y vamos a ver lo que la Biblia tiene que decir, lo que Dios tiene que decirnos acerca de la muerte. Y para encontrar la respuesta y para encontrar el origen de la muerte, tenemos que ir al libro de Génesis. El libro de Génesis significa el comienzo. Y allí tenemos el origen de muchas cosas, tanto la creación como el origen del matrimonio, el origen de la humanidad, el origen de todo lo creado, el origen de muchas cosas. Y la respuesta la vamos a encontrar en la Biblia, en el libro de Génesis. Acompáñenme a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Donde tenemos a que Dios ha creado a Adán y Eva, Dios ha creado al hombre, está puesto en un huerto, tenía todas las frutas a su alcance, pero Dios le da un mandato. Lo pone en el huerto, tienes que administrarlo, pero hay un mandato. Y ese mandato lo encontramos en el versículo 16 y 17 del capítulo 2, que voy a leer a continuación. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El mandato de Dios era muy claro. Habían dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comían de este último, iban a morir. Eso es lo que Dios les dijo. Ese era el mandato que tenía Adán y Eva allí en el huerto. Tristemente, y como es conocimiento de muchos de ustedes, si no es así, entonces puedes leer el capítulo 3 y te vas a dar cuenta de la decisión que tomó Adán y Eva. Capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Muchas veces hemos escuchado este pasaje, pero básicamente que lo que quiero destacar aquí es que el hombre, la humanidad, tomó una decisión. Tomó una decisión dejando de escuchar la voz de Dios que les había dicho, si comen van a morir, y decidieron escuchar a la serpiente, a Satanás mismo, diciendo, si ustedes comen, no van a morir. El hombre decidió no confiar en Dios. El hombre decidió no creerle a Dios y tomó una decisión de comer, de infringir ese mandato, pero todo sobre la base de la incredulidad, de no creerle. Desde este punto entró el pecado a la humanidad, entró la muerte a la humanidad. Dios dijo que si comían iban a morir, pero ahora vamos a adentrarnos en lo que implica y significa la muerte. Pero lo que sabemos es que la Biblia nos expresa que desde este momento entró el pecado, entró la muerte a la humanidad. Y la muerte afectó a Adán, afectó a su esposa y afectó a su descendencia y aún al mismo planeta. Afectó el pecado y esa pequeña decisión de incredulidad, desobedeciendo a Dios, dejando de confiar en Él. Finalmente, vamos a ver y a darnos cuenta en el capítulo 3 también, versículo 19. Ahora vamos a leer qué fue lo que pasó con Adán y esto es parte de las consecuencias. Tú puedes leer las consecuencias en versículos anteriores, pero eso es parte de las consecuencias que Dios le mostró a Adán a causa de su decisión. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entró la muerte. Nosotros fuimos formados del polvo. Nuestros componentes que tenemos en nuestro cuerpo, más de 12 minerales que están en el polvo, están en nosotros. Por eso sé que también la Biblia dice la verdad. Esto a manera de paréntesis. Pero tenemos que entender que la muerte en la Biblia, literalmente la palabra significa separación y es un concepto que manejamos muy bien, pero la separación se va a mostrar en tres aspectos. ¿Cuáles son esos tres aspectos? El primero de ellos lo encontramos en el versículo 8 del capítulo 3. Inmediatamente ellos comieron, mira lo que hicieron. Dice que el versículo 7 que fueron abiertos sus ojos y se hicieron delantales de hojas. Y en el versículo siguiente, el versículo 8 nos dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Entró el miedo, entró la vergüenza en el hombre. Tristemente son consecuencias del pecado. Ahora tú te preguntarás, pero bueno, está hablando de la muerte, pero ellos siguen vivos y se están moviendo, están escondiéndose, están haciendo delantales, pero entonces Dios mintió. Esperábamos que cuando Dios dijera, si comen van a morir, y comieron y cayeron fulminados al piso. Pero no es de esa manera si entendemos el concepto bíblico de la muerte. Entonces el primer aspecto es separación, pero una separación de la comunión con Dios. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué hicieron delantales de hojas? Perdieron la comunión con Dios. Cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué es lo primero que hicieron? Esconderse, taparse, porque creían que así se podían acercar a Dios. Perdieron una comunión que se tenía estrecha con Dios, una amistad que teníamos con Dios. Todo eso se dañó en el momento de la decisión que tomaron y en el momento de la entrada del pecado. Segundo aspecto, es una separación de la parte material, o sea, de este cuerpo, de la parte inmaterial. Génesis capítulo 5, versículo 5. Dice así, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Finalmente, Adán falleció y murió. Y su parte inmaterial, su parte espiritual, fue separada de su cuerpo físico. Eso se conoce como otra separación y otro aspecto de la muerte. Muerte física. Tercer aspecto, una separación
definitiva. La Biblia nos dice en Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo que merecemos nosotros, y como lo vimos en el devocional pasado, nosotros somos como una gotica de veneno y no podemos tener comunión con un Dios santo que es ilustrado con una botella de agua pura. No hay ninguna comunión entre ellos. Merecemos estar totalmente lejos, separados y apartados de Dios. Tristemente, así es la condición en que toda la humanidad nació. Déjeme ilustrarlo de otra manera. En una habitación misionera, en una casa misionera, ubicada en una selva tropical, vivía una familia. Y en la selva tropical a veces sufren inundaciones, de manera que la construcción de las casas la hacían sobre unos pilotes de madera. Entonces la mayoría de las casas estaban con una estructura de madera que levantaba las casas sobre el piso. Un día esta familia misionera que tenía 2 hijos decidió adoptar una mascota silvestre. Era una pequeña ardillita. Su familia se encariñó tanto con esta ardillita que le pusieron un nombre, le pusieron Stuart. Stuart jugaba con los niños, compartía y departían todos en la casa. Hasta que finalmente un día, sin pensarlo, la ardillita Stuart no estaba por ahí. Pasó el tiempo, los niños estaban muy tristes, la familia estaba conmovida por la pérdida de su mascotica. Pero pasó el tiempo y en la habitación del niño empezó a salir un olor muy, muy, muy fuerte. Así que su papá, se preocupó y dijo, bueno, hijo, tenemos que mirar qué es lo que hay debajo de tu habitación. Pero se dieron cuenta y llegaron al punto debajo de la casa y era muy estrecho, de manera que el padre no cabía ahí. Así que le dijo a su hijo, hijo, ve con esta linterna y vas a mirar qué es lo que hay debajo de tu habitación que causa ese olor tan feo y nauseabundo. El hijo se bajó y se metió entre la casa, se deslizó por debajo de la casa hasta llegar exactamente debajo de su habitación y se dio cuenta que ahí estaba Stuart, estaba muerto. Entonces le gritó, papi, papi, es Stuart. Dijo, ay, qué bien, hijo, pero el hijo le dijo, papi, pero está muerto. Le dijo el papá al hijo, sácalo de ahí. El hijo dijo, no, papi, no puedo, porque tiene gusanos y hiede, huele muy feo. Así que el niño se devolvió, tomó una bolsa, volvió a ingresar, la usó como guante, puso a Stuart ahí, a su cuerpo lleno de gusanos, y lo sacó. Y el padre le preguntó, ¿y qué vas a hacer con Stuart? Dijo, no, papi, no podemos vivir juntos, tengo que botarlo lejos. Así que fueron a un caño cercano y lanzaron el cuerpo de Stuart muy, muy, muy lejos. Esto que nos ilustra la condición en que estamos nosotros y lo que perdimos también en el momento de pecar. Perdimos esa comunión con Dios. Ya Stuart y el niño no podían compartir juntos a causa del pecado porque estaban muertos. Pero también no podían gozar de una comunión. El niño no podía abrazar a su mascotica de nuevo porque hiede, huele mal. ¿Y qué es lo que merecía la mascotica que estaba muerta con su dueño? Estar totalmente lejos y separado definitivamente de su presencia. De la misma manera nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hay una salida. Si de pronto tú es la primera vez que acudes a este tiempo devocional y no conoces a Cristo, Cristo es la salida. Cristo es Dios mismo, quien vino a este mundo a pagar por nuestros pecados. Él murió en una cruz y tal vez sea de conocimiento público eso, pero también fue sepultado, pero Dios le resucitó de los muertos. Jesús venció la muerte. Jesús venció la muerte cuando Dios le resucitó de los muertos. Y Él prometió dar vida a cada uno de los que crea y confiemos en el sacrificio que Él hizo en la cruz. ¿Has confiado en Cristo? Si no, ahí está la invitación que te hago en este día. Para que creas en Cristo, para que confíes en el sacrificio que Él hizo allí en la cruz. Ahora, si tú ya eres creyente, también debemos entender que la muerte tiene una afectación para nosotros. Pero es una afectación con esperanza. Seguramente van a morir nuestros familiares, nuestros hermanos en Cristo, y va a causar dolor la muerte en nosotros, porque vamos a tener la ausencia de un hermano muy apreciado, muy querido.
pero tenemos una esperanza que va mucho más allá. Una esperanza de que le podremos ver cuando estemos en el encuentro con nuestro Creador. Si tú eres creyente, vamos a ver la muerte desde otro sentido, un sentido con esperanza, de que cuando vamos a morir, vamos a estar encontrándonos con Dios, lo cual es maravilloso y nos llena de ánimo. Pero también mientras estamos en este mundo, la muerte nos afecta, porque estamos bajo esa condición. Eh, a diario sufrimos de enfermedades y seguramente tú te has enfermado, yo me he enfermado. Y cada enfermedad es un recordatorio de voy a morir, voy a morir. Ese es un recordatorio que nos da la enfermedad. Pero Cristo promete darnos vida. Y esa vida es una comunión con Dios, una restauración de que ya no estamos separados, sino que Dios nos da vida y podemos gozar de una comunión ya. Si tú has confiado en Cristo, debemos mirar la muerte con esperanza. La Biblia dice en el Salmo 116, versículo 15, Salmo 116, versículo 15, dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Es dolorosa? Sí, pero a los ojos de Dios es muy, muy, muy estimada. Y si tú aún no tienes esa esperanza de qué va a pasar conmigo en la muerte, si hay ese temor en la muerte, es porque no has confiado en Cristo. Aún está abierta la puerta. Puedes tener esa esperanza hoy. Y esa es nuestra oración por ti. Pero si ya eres creyente, que podamos ver la muerte como ese eslabón, como esa puerta que se abre para gozar de una vida eterna en comunión con Dios. Que el Señor nos ayude y nos guíe en este peregrinaje en que estamos caminando, sabiendo que podemos ver las cosas ahora con una esperanza. Señor Padre, gracias por tu palabra, por esa esperanza que tenemos en Cristo y por esa respuesta que también tenemos frente al flagelo de la muerte, frente al flagelo de la maldad y frente al flagelo del sufrimiento. Ayúdanos y guíanos y oramos en Cristo Jesús. Amén. Si este video fue de edificación, pues no olvides dejarlo en los comentarios, compartirlo con otros que aún no conocen del Señor. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima vez con una respuesta al sufrimiento. Que el Señor les bendiga y un abrazo.